Durante el transcurso del fin de semana, las Fuerzas Armadas de Ucrania continuaron llevando a cabo una serie de ataques en el territorio ruso, marcando una escalada significativa en el conflicto. En la noche del viernes al sábado, la aviación ucraniana ejecutó un ataque contra un puente en la región de Kursk, ubicado sobre el río Seym al norte de Lushkovo, una área clave de la incursión ucraniana. Este ataque se sumó a la destrucción de otro puente en la misma región, según informes de la Fuerza Aérea de Ucrania. Mykola Oleshuk, jefe de esta fuerza militar, destacó que estos ataques de precisión han mermado las capacidades logísticas del enemigo, alterando significativamente el curso de las hostilidades. Oleshuk también elogió a los pilotos ucranianos por su profesionalismo. En respuesta a estos ataques, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko criticó la presencia de los mercenarios polacos en las operaciones ucranianas y sostuvo que los soldados ucranianos no eran no profesionales, ya que fueron escogidos en toda la línea del frente con experiencia en combate. Lukashenko también advirtió que las fuerzas rusas, lideradas por Vladimir Putin, contrarrestarán eficazmente a las fuerzas ucranianas en Kursk. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó además de un ataque contra la refinería de Kavkaz en Rostov, situada a unos 100 kilómetros de la frontera entre Rusia y el este ucraniano. Este ataque, realizado en la noche del 18 de agosto, generó 2 incendios en la planta que almacenaba petróleo y derivados destinados a las tropas rusas. En una entrevista reciente con la televisión pública rusa, Lukashenko anunció que Rusia y Bielorrusia han desarrollado tácticas defensivas para la frontera occidental que podrían convertirse en ofensivas en respuesta a las amenazas occidentales. Aseguró que ambos países están reforzando su ejército con armamento ruso avanzado y no descartan el uso de armas nucleares si la situación lo requiere. Por ese motivo, argumenta el mandatario, que ha tenido que enviar a 1/3 de los soldados del ejército bielorruso a la frontera con Ucrania. Hemos enviado unidades especiales, soldados muy entrenados que están dispuestos a hacer su trabajo en caso de una guerra. Cada unidad, cada compañía y cada batallón deberá estar en su lugar asignado cuando llegue el momento. Hemos movilizado soldados que estaban en el oeste para enviarlos al sur, explicó en una entrevista. El presidente bielorruso también advirtió que una escalada por parte de Ucrania podría provocar una respuesta asimétrica de Rusia, incluida la posibilidad de utilizar armas nucleares tácticas. Según Lukashenko, un uso de tales armas podría aislar a Ucrania de sus aliados y simpatizantes internacionales. Lukashenko abogó por reanudar las negociaciones entre Moscú y Kiev basándose en los acuerdos alcanzados en Estambul en abril del año 2022. A pesar de los cambios en el terreno, propuso retomar los diálogos para buscar una resolución al conflicto. Rusia afirmó este lunes que no hablará con Ucrania por la incursión que Kiev lanzó en la región de Kursk el pasado 6 de agosto, que tomó por sorpresa a las fuerzas rusas. En declaraciones al medio SHOT, Yuri Ushakov, consejero diplomático del presidente ruso Vladimir Putin, insistió en que en la etapa actual de la incursión de Ucrania en Kursk, Rusia no va a hablar con las autoridades de ese país. Refirió así que las condiciones de Putin para poner fin a la guerra en Ucrania siguen siendo las mismas. Entre ellas, figura la retirada total de las fuerzas de Kiev de 4 regiones anexionadas por Moscú en el mes de septiembre del año 2022. No, las condiciones no se anulan, pero ahora mismo sería inapropiado iniciar un proceso de negociación con Ucrania, agregó. Estas condiciones, expresadas el pasado mes de junio, también prevén la fijación del estatus neutral de Ucrania, con su renuncia a los planes de ingresar a la OTAN. En el mes de agosto, al comenzar la ofensiva ucraniana en Kursk, que cumple hoy 2 semanas, Putin reconoció que uno de sus objetivos es mejorar las posiciones del país en unas eventuales negociaciones con Moscú, pero aseguró que Rusia no veía hora de que hablar con Kiev. En el 13º día de la campaña de Ucrania en Kursk,
Las fuerzas de Kiev buscan fijar posiciones en esta región fronteriza de Rusia y echar por tierra el mito del poderío militar de Moscú, cuyo ejército sigue a la caza de grupos móviles del enemigo, esto según información de prensa ucraniana. Tras destruir el pasado viernes un puente sobre la ciudad de Seim, clave para el abastecimiento de las tropas rusas, Ucrania atacó el día domingo un segundo cruce sobre el mismo río, hecho confirmado por los principales blogueros militares rusos, pero no por el Ministerio de Defensa de Rusia. Una vez más doy las gracias a los pilotos por su profesionalismo y resultado, dijo el responsable de la Fuerza Aérea de Ucrania, Mykola Oshkov, al informar de este éxito ucraniano que priva al enemigo de capacidades logísticas, lo que afecta de modo significativo el curso de las hostilidades. En un video publicado en redes sociales, el ejército de Ucrania mostró imágenes de cómo una explosión destruye parcialmente el puente, mientras que los blogueros rusos publicaron fotos de los daños que lo tornan temporalmente transitable para vehículos, pero todavía permite el paso de peatones. La situación en la región de Donetsk se ha intensificado drásticamente con los recientes avances de las fuerzas rusas, que ahora se encuentran en apenas 10 kilómetros del estratégico nudo logístico de Pokrovsk. En respuesta a la creciente amenaza, Ucrania ha ordenado una evacuación forzosa de menores en las zonas cercanas a los combates. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó hoy la escalada en los enfrentamientos en el frente de Pokrovsk y señaló que las tropas ucranianas están intensificando sus esfuerzos para proteger la ciudad de Torets, ubicada a unos 50 kilómetros de Pokrovsk. La situación es crítica y las autoridades locales han decidido evacuar a los menores y sus tutores legales de Pokrovsk, Rodinsha y de una decena de localidades vecinas. En Pokrovsk, Torets y otras direcciones, las unidades militares ucranianas afirman que es un infierno total, y que necesitan ayuda con vehículos, bloqueadores antidrones y drones ante el avance de las tropas rusas. El gobernador de la administración militar de Donetsk, Vadim Filaskin, explicó a través de Telegram que la evacuación se debe a la proximidad del frente a las áreas residenciales, argumentando que la seguridad de los niños no puede ser comprometida. Aseguró que la decisión es una medida necesaria para proteger a la población vulnerable en medio de los intensos combates. Por su parte, el jefe de la administración militar de Pokrovsk, Sergei Dorbiak, ha instado a los residentes a abandonar la localidad lo antes posible, advirtiendo que disponen de 1 o 2 semanas antes de que la situación se vuelva insostenible. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso ha reportado la captura de la localidad de Zalizne, conocida por los rusos como Artimov. Este avance acerca a las fuerzas rusas a Torets, un objetivo estratégico que podría facilitar el progreso hacia Tokastinovka, un crucial punto de suministro ucraniano. La captura de Zalizne, con una población previa de unas 5.000 personas, pone a la localidad a menos de 4 kilómetros de Torets. En el ámbito contrario, Ucrania ha intensificado su ofensiva en la región de Kursk, logrando penetrar la frontera en un nuevo punto al oeste del distrito de Glubnikovo. Las fuerzas ucranianas buscan aislar más de 50 localidades rusas y han destruido puentes sobre el río Seine, al norte, para ejercer presión adicional sobre las fuerzas enemigas. Hasta ahora, Ucrania ha tomado control de más de 11 kilómetros cuadrados de territorio ruso al oeste de Glubkovo y establecido un nuevo frente a unos 35 kilómetros de la zona capturada al oeste de Sudzha. No obstante, las plataformas de análisis como Deep State pone en entredicho que Kiev controle más de 1.200 kilómetros cuadrados en territorio ruso y asegura que se trata de la zona de combates entre las partes, mientras que el control ucraniano se ejerce en la mitad de ese territorio. En Rusia,
La preocupación crece entre los familiares de los reclutas que cumplen servicio militar, quienes han solicitado se suspenda del envío de sus hijos al frente, en contraste con las promesas anteriores de las autoridades rusas. La inquietud sigue firme sobre la captura masiva de soldados rusos en Kursk y la planificación de reforzar la defensa de la frontera mediante traslado de tropas. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.